Vale, entrando en materia, José nos ha preguntado por cómo sonar, ¿no? Cómo sacarle sonido a una distorsión decente, ¿no? Cómo conseguir una distorsión. Y sobre todo creo que se refiere más a trucos para tocar y no hacer ruido infernal mientras toco con mogollón de distorsión. Entonces vamos a cacharrear un poco. Voy a tocar riffacos de metaleo y hablar un poco de cómo consigo el sonido con el que hago estas cosas. También ajuste de graves medios y agudos. O sea, es decir, qué clase de ecualización le pondrías a cuando quieres tener una distorsión decente, ¿vale? Os voy a enseñar lo que uso y os voy a explicar un poco por dónde va el tema, ¿vale? Tenemos aquí, a ver que lo arranque. Tengo que arrancar un programa con el que controlo la Helix, ¿no? Que digamos que sería el que hace la vez de amplificador, ¿no? He abierto este programa, ¿no? Se ve aquí, ¿vale? En el que tengo un preset de la Helix, ¿vale? Estos cuadradicos de aquí con colorinches, ¿vale? Son lo que utilizo para sacar una buena distorsión. Métodos hay 300.000, ¿vale? Es decir, es aprender a cacharrear. Pero si tú, por ejemplo, tienes una pantalla y un ampli, ya sean de verdad o digitales, que digamos que es lo que te funciona, estás a gusto con ello y estás acostumbrado a eso, yo normalmente suelo aconsejar ser costumbrista. Es decir, si algo te funciona, tampoco hay necesidad de andar cacharreando todo el santo día, sobre todo porque si utilizas cacharros de estos digitales, puedes echar 1.000.000.000 de horas y no quedar nunca satisfecho con el sonido que sacas, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un poco trabajar en qué sonido buscas, pero tienes un poco que encontrar el perfil de lo que a ti te interesa. Es decir, tanto cómo quieres que suene lo que vas a tocar, es decir, porque no es lo mismo una distorsión, puede ser mazo de distorsión, pero para tocar AOR o hard rock ochentero, ¿sabes? O puedes utilizar mazo de distorsión porque quieres tocar un tema de Gojira. Entonces, aunque ambos llevan mucha distorsión, son diferentes distorsiones y hay que ver un poco por dónde van los tiros. Yo tengo un preset para cada guitarra porque tengo tiempo, soy un puto friki de esto, ¿vale? Y cada guitarra me gusta sacarle un partido diferente y a la vez a todas el mismo, es decir, cuando yo me hago diferentes presets, aunque todas mis guitarras suenan diferentes y van con diferentes amplis, diferentes pantallas, diferentes settings en los pedales y tal, tengo una intención, ¿vale? El tono al final te lo dan las manos. Pero tocar con distorsión implica un factor bastante importante, que es preocuparte de que todo lo que tocas suena limpio, de que las cuerdas que están alrededor no están sonando en contra de nuestra voluntad. Es más, spam. Hace nada mi hermano ha subido un vídeo hablando exactamente de este tema, de cómo mantener las cuerdas en silencio. Entonces, si queréis ver un vídeo más específico solo de cómo mantener las cuerdas en silencio mientras tocas, podéis ir al canal de YouTube que tenemos de cosas de guitarra y le echáis un vistazo a ese vídeo, ¿vale? Yo voy a entrar un poco más en el cacharreo, en cómo conseguir una distorsión decente y luego cómo tocar con ella y no liarla. Lo primero que hay que pensar es que si queremos una distorsión que sea distorsión, lo normal sería utilizar una guitarra que lleva pastillas dobles, ¿vale? Como esta de aquí. En el caso de José sé que tiene una Godin que tiene un puente, en puente tiene una humbucker, ¿vale? Que suena bastante leñera si la colocas. Yo por mi forma de pensar soy bastante clasicote, ¿vale? Y si os fijáis aquí, podréis ver, no se ve mi ratón, ¿verdad? Vale, pero bueno, donde pone A30 Faun es una emulación de un amplificador que es un Vox AC30 y está enchufado a una pantalla que he elegido después de probar 400 IRs, pues la que tengo aquí un listado de IRs que lo flipas, todas estas. Entonces, pues bueno, fui probando hasta que me quedé con una que me gustaba. Y luego ya seteé el ampli. Por cómo me gusta a mí sonar, os podéis fijar que si veis la lista pone drive, el drive está al 2, ¿vale? Porque es un canal limpio, ¿vale? No quiero que cruja el ampli, quiero que suene limpito. De hecho, si quito la distorsión, veréis que el sonido que tengo... Es un sonido bastante suavecito, el ampli, ¿vale? Es un sonido que tengo bastante suavecito, ¿vale? Tengo poco drive porque no quiero que el ampli cruja por sí mismo. El crujido yo se lo voy a sacar de un pedal en este caso. Luego tengo presets en los que pongo amplis que realmente están para crujir. Si os fijáis, alguna EQ básica antes de entrar en el resto o la EQ la tocas al final. La EQ la tocas cuando ya estás tocando, me explico. Eliges un ampli que te cuadre como suena, que te guste tal, que puedes poner la distorsión directamente o la distorsión se la puedes poner después como voy a hacer yo, ¿no? Y una pantalla con la que estés a gusto, tenga cuerpo, tenga un poco de todo, ¿no? O sea, un poco como ubicarte en el medio. Y luego ya vas escuchando y vas jugando si te falta o te sobra de algo. Entonces lo importante aquí es que penséis. Yo, por ejemplo, en este ampli tienes graves, que los graves los tengo al 3 de 10, en este caso.
y sin embargo los agudos los tengo al 5,5 de 10 y la presencia, que son como sobreagudos, ¿no? Está al 5,3. Es decir, lo tengo bastante potente, ¿sabes? Y luego, si os fijáis, el canal y el máster los tengo a toda zapatilla. Esto es por una sencilla razón. Yo luego solo puedo limitar desde otros lugares en la Helix. Entonces puedo poner el canal a toda hostia para que dé la sensación, ¿no?, de que es un amplia mucho volumen, que eso es un poco la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí es cuando le meto la distorsión, ¿vale? Yo la distorsión, en el caso de este preset y esta guitarra, la meto desde un pedal, ¿vale? Que es un Friedman BOD, que además ya lo tengo más o menos seteado como tiene que estar para justo esta guitarra. ¿Cómo probar que te carbura la distorsión, que te gusta como suena? Lo primero es que tú tienes que pensar que cuando tocas con distorsión, lo más normal es que estés fusilando. Normalmente no vas a estar haciendo eso, ¿vale? Vas a estar tocando rifacos. Entonces lo normal es que cojas la guitarra y digas, vale, voy a intentar meter rifacos de mucho cero, de mucho clon, 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 para comprobar cuál es el sonido que me ofrece lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues chunga chunga con la guitarra. Como veis, lo que hago es comprobar que yo hago clon clon y no suena súper ronco, ¿no? Que el sonido de la guitarra se te vaya, que en grave tenga demasiado grave y se te vaya a tomar por culo, o tenga demasiado agudo y suene a chicharra, ¿vale? Intentas encontrar un equilibrio en base también a tus gustos personales. Yo, en general, me gusta que mi guitarra suene un poco a cuchilla. Entonces, el hecho de que suene a cuchilla implica que cuando estás dándole caña a la distorsión, tiene que definir muy bien, ¿vale? Normalmente soy muy tocón, me gusta tocar riff con muchas notas y mucho bla bla bla, pero sí que es verdad que es importante que tu distorsión defina. Tienes un poco que buscar a tu gusto, pero sí que es verdad que ecualiza desde un equilibrio, es decir, busca si te sobra o te falta de algo, ¿vale? Ahora en el chat voy a hacer unos chunga chungas y me vais a decir si os parece que le falta o le sobra de algo a la distorsión bajo vuestro punto de vista. También tened en cuenta que algunos lo estaréis escuchando desde el móvil, otro desde unos monitores Warripay, no sé qué, no sé cuántos. Yo aquí, con lo que estoy, me gusta bastante cómo lo tengo ahora mismo. Pero me podéis dar un punto de vista para que os fijéis vosotros en cómo creéis que suena mi guitarra. En realidad es mentira porque no suena como vosotros la vais a escuchar en el dispositivo en el que estéis, ¿vale? Pero bueno, para que os fijéis en el sonido que consideráis que a vosotros os gusta más, que tenga más distorsión o menos, que tenga más graves, más agudos, más medios, os resulta la guitarra muy nasal, os resulta la guitarra demasiado mediosa, suena fofa, no se entiende lo que tocas, depende, ¿no? Vale, entonces voy a tocar un rato y me decís en el chat a ver qué opináis. A ti, José, te resulta muy nasal, ¿no? Como que le falta brillo. Yo aquí no percibo eso, ¿vale? Para mí está bastante en un punto que me resulta bastante cómodo. Si tú dijeses, vale, el sonido de mi guitarra me resulta nasal, ¿vale? Eso es que le falta cuerpo. Necesitarías darle un toquecillo de medios. Y si le falta brillo, tendrías a lo mejor que jugar un poco con el pote de agudos o con el de presencias o sobreagudos, depende de cómo se llame. Hay algunos pedales que se llaman de una manera u otra, pero bueno, tienes con el pote de agudos y el pote de tono, si tienes un pote de tono en tu pedal, también jugar con eso, ¿vale? El tono, cuanto más lo subes, normalmente más brillante suena la guitarra, ¿vale? Entonces tienes que buscar un punto en el que tú en ese sentido estés cómodo. Yo, como no percibo eso desde donde yo estoy con mis monitores y mis presets, pues obviamente yo no lo voy a cambiar.
Es un sonido como saturado en el fondo. Pero eso puede ser o que tus cascos son chusker o que hay un problema en la emisión del stream, ¿vale? Pero no es problema de mi sonido de guitarra que suena como... De hecho suena bastante cristalino. He aumentado la puerta de ruido porque me estaba metiendo un poco de ruido el pedal encendido. Que no debería de ocurrir eso, pero a lo mejor es por el preset, porque yo con esta guitarra no toco muy a menudo. Tiene delito, ¿no? Tener este guitarrón y no tocar con ella tan a menudo. Normalmente toco con la SP que está aquí justo detrás. Entonces eso, que te resulta, por ejemplo, en tu caso, tienes un sonido saturado en el fondo, a lo mejor le sobra ganancia. Entonces, si te sobrase ganancia, ¿vale? Tienes que pensar que al final el chuga chuga se le saca pegándole con la mano. Es decir, tocando flojito, la distorsión tiene otra respuesta, ¿vale? Y tienes que adaptar el ampli a la distorsión que estés utilizando, ¿vale? Voy a tocar rollo el mismo estilo, pero voy a tocar suave, ¿vale? Le doy. Ahora voy a tocar un poco la misma movida, pero le voy a zurrar con la mano, ¿vale? No sé cuánto se notará de diferencia en el dispositivo en el que lo estáis escuchando, pero yo, en plan, cuando le pegas, la guitarra suena metalera, ¿vale? Entonces, cuando tocamos con distorsión, salvo que no queramos, lo que nos interesa es, como está diciendo David, es tocar con huevos, ¿vale? O sea, la guitarra, esto me lo enseñó un amigo mío que se llama Longino, que es el tío más crack que os encontraréis jamás, que tiene más horas de vuelo sobre un escenario que un Concorde, ¿sabes? Es una cosa increíble. Y el tío siempre me decía, la guitarra no se toca ni flojo ni fuerte, se toca firme, ¿vale? Su expresión es firme y me parece una gran manera de expresarlo. Es decir, tú tienes un control sobre la fuerza que aplicas cuando tocas, pero es verdad que si le pegas lo suficientemente fuerte con el metalero, despide mejor el sonido, la guitarra suena mucho más que contundente. Muchas veces ocurre que hay gente que tiene la ganancia al 9, pero luego no suena contundente, y es porque no le pegan con ganas. Estás tocando metalero, ¿vale? Si tú te fijas, te pones un vídeo de un metalero tocando la guitarra, vas a ver que le zurran con unas ganas que da gusto verlo. Este es un consejo que doy mucho para la gente que quiere tocar con caña, ¿vale? Que es... el 80% está en las manos. Y sin ir más lejos, Dimebag llevaba un sonido infame y sonaba bien solo porque le metía unos ostiones a la guitarra que daba gusto verlo, ¿vale? De hecho, pocas veces he visto a gente que toque tan fuerte como él. Pero en parte es que eso es lo que le saca el sonido genuino, ¿no? Para que algo suene metalero hay que darle con ganas. Entonces ese era el primer paso. Cuando has elegido el sonido, haces un poco de chuga chuga para ubicar tú dónde estás cómodo, si el sonido que tienes te gusta, de ahí ya vas trasteando. Cuando una guitarra os suena, pues eso, nasal, le falta cuerpo, le faltan agudos, que os suena como muy brillante, pues a lo mejor le sobra presencia o le sobran agudos, depende. Es que os suena como demasiado ruidosa, ¿vale? A lo mejor estáis pasados de ganancia, ¿vale? Es importante que como guitarristas metaleros, ¿vale? Que tengáis en cuenta que a más ganancia no es más bestia, ¿vale? Más bestia tocas tú. La ganancia lo que hace es ensuciar más el sonido, ¿vale? Porque cuando tú tienes una onda de sonido que hace así, ¿no? Tú das una nota y la nota hace así, ¿vale? Cuando tú le metes distorsión, eso hace esto, ¿sabes? Es decir, como que emborrona esa nota, mete ruido alrededor de la propia vibración de la nota que tú estás dando. Entonces esa distorsión, cuanta más ganancia le metes, estás jodiendo más el sonido, ¿vale? Es decir, no tienes que meter la ganancia al 10, porque si metes la ganancia al 10, la guitarra va a meter un montón de ruido. De hecho, yo el pedal ahora... la ganancia la tengo a menos de la mitad, que digo yo que es más o menos rondar entre el 4 y el 6, el 3 y el 7, dependiendo, más o menos, del 1 al 10, ¿no? Rondar entre esos números es lo que hace que una distorsión no sea súper ruidosa. Y depende del ampli, a lo mejor a partir del 7 directamente la ganancia no vale para nada, ¿sabes? O sea, es como mete tanto ruido.
si tú metes un pedal al final de la cadena, estás metiendo todavía más ruido, ¿vale? Tienes que vigilar que ese pedal que metemos al final de la cadena no es para tener más ganancia, ¿vale? Es para que le dé un colorcillo al sonido de la distorsión, ¿vale? Para que si el grano que tiene nuestra distorsión de alta ganancia no termina de convencernos, hay mucha gente que lo que hace es meter un tube screamer justo antes, ¿no? Y le mete, a lo mejor le quita toda la ganancia y le mete mucho tono, para que le añada un toquecillo. Se aprecia mucho en el sonido Gotemburgo, ¿no? Las bandas estas de death melódico, rollo In Flames, At the Gates y tal. Si escucháis cómo suenan esas guitarras, que esos son 5-1-5-0 a machete, ¿sabes? Y delante llevan un tube screamer. Y ese tube screamer le da un colorcillo a la distorsión que está muy bien, ¿vale? Entonces, no solo es encontrar un poco el sonido adecuado, sino luego tocar con él y ir encontrando el punto que a ti te gusta, ¿vale? No a todos nos gusta el mismo tipo de distorsión, ¿vale? Yo, de hecho, tiendo hacia la cuchilla. Suelo buscar una distorsión con no mucha ganancia, pero tampoco me gusta que tenga grave, que como que defina mucho, incluso que defina extra. Y luego ya la contundencia se la saca yo a base de golpes. Con los años aprendí a controlarlo porque al principio era como que rompía muchas cuerdas porque le pegaba demasiado fuerte, ¿vale? Y luego ya llega un punto en el que le pillas el truquillo. El 5150 es un ampli de Peavey y era un modelo que tenía Eddie Van Halen. De hecho, es que hay un disco, creo, de Van Halen que se llama 5150. Cuando Eddie Van Halen dejó de trabajar con ellos, el amplificador le cambiaron y en vez de llamarle 5150 pasaron a llamarle 6505. El EVH es el 5150 fabricado por la marca fundada por Eddie Van Halen, que básicamente es un 5150 de Peavey con 4 ajustes. Es súper bestia. Sonaba asesino el ampli, pero es un gran clásico de las bandas de death melódico europeo, ¿sabes? Es un ampli muy mítico de ese estilo. Dice, es más, el final de la cadena no es el sitio más adecuado para los overdrives y las distorsiones. Efectivamente, pero bueno, si tú solo tienes el ampli y metes la distorsión justo delante, pues es que no hay cadena. El overdrive entre la guitarra y el ampli y a funcionar. Pero sí, como consejo, como que os da David, os puedo decir, normalmente las distorsiones y los pedales al principio de la cadena y sin ir por el loop de efectos, es decir, directamente al input, ¿vale? Y todos los efectos espaciales, los delays, las reverbs, los chorus, todos los flanger y todas esas movidas, eso sí, lo metéis por el loop de efectos. Pero los overdrives y las distorsiones, intentar meterlos por el input, porque cuando lo metes por el loop de efectos te suaviza un poco el grano. El pedal te suena como de un poco suave. No debería de sonar así, debería sonar un poco más crudo, ¿vale? Y eso lo conseguimos enchufándolo al input y a funcionar.